Usted está en la noticia profética del día. Soy su anfitrión, Alfredo Alegría. Tenemos noticias del Medio Oriente. Estas noticias calientes que nos avisan que se prepara Armagedón en nuestros días. La primera noticia que compartimos es del diario RT y fue publicada el 24 de noviembre y dice: el domingo los medios informaron con la rapidez con la que se alcanzó un acuerdo entre Irán y Occidente tras años de hostilidad se debe a las conversaciones secretas que Irán y Estados Unidos han mantenido en secreto desde el mes de marzo. Israel estaba consciente, como recoge BuzzFeed. Tuvimos información de inteligencia que estas negociaciones se llevaban a cabo y dijo que a esta página un ministro israelí: sabíamos que Estados Unidos optó por no decirnos nada y fue inquietante. Lo confirmó también el ministro Silvan Shalom por la radio nacional israelí, aunque sin mencionar fuentes. La información procedía de Arabia Saudita, que también se oponía a un acuerdo entre Occidente e Irán, según dijo a BuzzFeed un oficial del Ministerio de Exteriores. Un legislador del partido Netanyahu comentó que estaban enfurecidos. Nos sentimos como si nos hubieran clavado un cuchillo en la espalda. Nunca ha existido un gran amor entre Obama y Netanyahu, pero cuando se confirmó que intentaban ocultarnos las conversaciones con Irán, empezamos a desconfiar, dijo el legislador. Mientras que la comunidad aplaude el acuerdo entre Irán y Occidente y se cree que se puede garantizar que el programa nuclear iraní tenga solamente fines objetivos pacíficos, Israel sigue insistiendo en que el acuerdo es un error histórico, como dijo Netanyahu, y se basa en el engaño de Irán y el autoengaño, según el ministro de Inteligencia israelí, Yuval Steinitz. Netanyahu advierte que las consecuencias del acuerdo amenazan a Israel y declara que no va a permitir que Irán desarrolle armas atómicas. Mientras tanto, en otra noticia, el presidente norteamericano, el 25 de noviembre, telefonió al primer ministro Benjamin Netanyahu para discutir el acuerdo entre el grupo 5+1, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, más Alemania e Irán, anunció a la Casa Blanca. Obama habló con Netanyahu mientras volaba de Washington a Seattle a bordo del Air Force One. El presidente Obama trató de aplacar el escepticismo de Netanyahu, señalando que quiere comenzar inmediatamente consultas con Israel. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que ambos mandatarios reafirmaron su objetivo común de impedir que Irán obtenga armas nucleares en conformidad con nuestro compromiso de celebrar consultas estrechas con nuestros amigos israelíes. El presidente le dijo al primer ministro que quiere que Estados Unidos e Israel comiencen inmediatamente consultas con respecto a nuestro esfuerzo para negociar una solución duradera, pacífica e integral, expresa Earnest. El presidente subrayó que Estados Unidos se mantendrá firme en su compromiso de Israel, que tiene buenas razones para ser escépticos sobre las intenciones de Irán, declaró el portavoz. Por su parte, Netanyahu dijo que Irán está recibiendo miles de millones de dólares para aliviar las sanciones sin tener que pagar nada a cambio. Irán está recibiendo una aprobación por escrito de violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, puso de relieve el titular del Ejecutivo. Mientras tanto, también otra noticia que le da la razón a Israel. Esta noticia viene también del diario Aurora Digital y Tongadol. El ministro de Exteriores, William Hague, consideró que el acuerdo en materia nuclear del grupo 5+1 con Irán deja preocupaciones legítimas a Israel en materia de armas nucleares. Después de todo, agregó Hague, Irán tiene un historial de no revelar la verdad sobre su programa nuclear al resto del mundo. Pero esta es la primera vez que Irán ha llegado a un acuerdo con otras naciones, con la comunidad internacional, sobre qué hacer sobre su programa nuclear. Las condiciones diplomáticas que hoy vivimos son prácticamente la antesala de la preparación de la Tercera Guerra Mundial. La Biblia llama a esta Tercera Guerra Mundial la Guerra de Armagedón. Es el tiempo en el cual Jesús mismo baja del cielo con sus ejércitos para pelear contra la bestia sistema y contra la bestia que lo lidera, la bestia hombre. Ahora, ¿cómo lo derrota? Con la espada que sale de su boca, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen. La rigidez mental a la que hemos sido sometidos por los puntos de vista expresados por teólogos norteamericanos, analistas del Apocalipsis,
nos cierran las puertas a la comprensión de muchos hechos proféticos realizándose en el día de hoy. Analizamos al anticristo solamente bajo la perspectiva humana, bajo la perspectiva física. Cuando hablamos de la bestia, siempre nuestra mente corre directamente y se concentra sobre la personalidad de un ser humano, es decir, de un hombre. Estamos hablando de la bestia, el anticristo. Sin embargo, cuando nosotros nos encerramos en nuestros conceptos aprendidos o conceptos transferidos por otros teólogos que en un momento dado expusieron su punto de vista subjetivo, su análisis acerca de las profecías, por el mismo paso del tiempo y por los tantos libros escritos y la convergencia de pensamientos entre otros teólogos, ha quedado establecido ya como inamovible la interpretación de que el anticristo es simplemente un hombre, pero no un sistema. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la Biblia, tenemos que llegar a conclusiones centradas, claras. Debemos de ser objetivos. Debemos de aprender a leer las Escrituras y comprenderlas. No simplemente a leer y aprender también conceptos transferibles, subjetivos que otras personas hicieron y que nos han servido hasta el día de hoy para comunicarlos. Cuando nos vamos a Daniel en el capítulo 7 y en el versículo 2, el sueño que se le presentaba a Daniel era el levantamiento de 4 imperios, no el levantamiento de 4 hombres. El primer imperio era el babilónico y estaba representado por un león alado. Dice más adelante en el versículo siguiente que se le dio a esta bestia un corazón de hombre. En otras palabras, el imperio llegó a levantar un hombre, pero se estaba hablando de un sistema. Usted nunca va a ver a un hombre con cabeza de león y que tenga 2 alas. Igualmente, el siguiente imperio, que era el imperio del oso desnivelado, que era el imperio medio persa con 3 costillas en la boca. Era un imperio, no era un hombre. Ningún ser humano se parece a un oso, ni lo va a ver caminando desnivelado y mucho menos con 3 costillas en la boca. El siguiente imperio es un imperio representado por un leopardo de 4 cabezas. En primer lugar, debemos de ser realistas, no existe ningún animal que haya llegado a presentar esas características, mucho menos un hombre. Cuando estamos hablando entonces acerca de las bestias, estamos hablando de sistemas. A pesar de todo, siempre hay rechazo de las personas, porque cuando análisis como estos vienen a aflorar con más objetividad que los anteriores, hay un rechazo y las personas hablan de interpretación subjetiva. Sencillamente, la profecía tiene que ser analizada. Si nos ponemos a pensar, hace 500 años, el análisis que hacían los predicadores de hace 500 años acerca de la marca de la bestia era quizás en su mente de 500 años atrás que se le iba a pintar a las personas con tinta indeleble los 3:6 y que esa era la marca de la bestia. Sin embargo, el día de hoy, el concepto interpretativo del hombre moderno, de los analistas de la profecía, de los escatólogos, es que la marca 666 va a ser una marca electrónica, aunque algunos la rechazan como tal. Pues bien, quiero repetirle nuevamente que cuando se trata de hablar de interpretación profética, como es comentar la profecía e interpretarla, nadie tiene la última palabra. Ni siquiera los teólogos multimillonarios más famosos que manejan programas televisivos en las principales cadenas cristianas o que han escrito centenares de libros respecto a esto. La última palabra la tiene el Señor. Por lo tanto, analizamos siempre la profecía bajo la perspectiva bíblica y con objetividad. Pues no soy la única persona que mira a la bestia primero como un sistema y segundo como un hombre, porque hay otras personas como la doctora Catherine Albrecht, que es experta y conferencista también en conferencias escatológicas en los Estados Unidos, y el doctor Chuck Missler, que piensan también y ven a la bestia como un sistema primero y como un hombre después. Esto lo descubrí apenas hace menos de unas semanas atrás al encontrarme con los conceptos, al estar viendo videos de estas personas, y me doy cuenta que los mismos conceptos que ellos están transfiriendo, nosotros venimos enseñándolos desde finales de la década de los 90. Así es que nosotros debemos de renovarnos en materia de interpretación profética y mantenernos analizando la noticia como lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia respecto al momento en que desemboca la guerra de Armagedón? Bueno, en Apocalipsis, en el capítulo 16, del versículo 12 al versículo 16, dice: y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Nuestra mente siempre cuadrada y esquematizada en los comentarios y en lo que los teólogos han dicho, se van directamente al país de China. ¿Por qué? Porque los reyes del Oriente y los que tienen el ejército más numeroso en el Oriente son los chinos. Ellos paran rápidamente un ejército de 200 millones, como más adelante esta porción bíblica lo dice. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Cuando hablamos de los reyes, tenemos que caer a cuenta que las monarquías cayeron, existen reyes, su poder es representativo, tienen poder económico, pero no tienen un poder político tal como controlar un país. Así es que estamos hablando de presidentes, se van a los presidentes del mundo, en otras palabras, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Jesucristo dice ahora en el siguiente versículo, en el 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El último versículo de Apocalipsis capítulo 12 es el versículo 16 y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, cuando usted ve, dice, y los reunió, ¿a quiénes? A los reyes. ¿A cuáles reyes? A los reyes de todo el mundo. Porque en el versículo 14 está diciendo que los 3 espíritus fueron a todo el mundo, a todos los reyes, para reunirlos para el día de la gran batalla. No dice que la reunión será parcial. No dice que solamente algunos reyes irán y otros no. Dice que fue por todo el mundo y convenció a los reyes del mundo para reunirlos para el día de la gran batalla. Y los reunió en un lugar que se llama Armagedón. Ahora, en Joel capítulo 3, ponga atención a estos versículos que tienen relación con los versículos que leí anteriormente. Porque aquí que en aquellos días, y cuando dice en aquellos días, se está refiriendo a los días postreros. Y en aquel tiempo, y vuelve la palabra a aquel tiempo, está hablando de tiempos futuros cuando la profecía fue dada, hablando y refiriéndose lógicamente a los últimos tiempos, en que haré volver de la cautividad a Judá y Jerusalén, cuando Israel volvió a ser nación. En 1947, con la Organización de las Naciones Unidas, se dan las primeras pláticas para hablar acerca de la necesaria formación de un Estado moderno de Israel. En 1948, por el voto de Guatemala, Israel nace como nación nuevamente después de 1813 años en la diáspora, en la dispersión. Israel vuelve a ser insertado por la mano de Dios, utilizando a la Organización de las Naciones Unidas para que Israel nazca como nación. Sin embargo, siempre, habiendo complots, se parte la tierra que, entre comillas, era la tierra de Palestina, nombre que tomó a partir del año 135 después de Cristo, cuando el César Adriano aplasta la última rebelión de Bar Kokhba, el último Mesías que aparece, e Israel es disperso por todos los países, generalmente por Europa y Rusia. Así que, desde entonces, Israel se va a la diáspora y no existe como nación. Se cambia el nombre de la tierra de Israel a Palestina por el César Adriano, sabiendo que los filisteos, los palestinos, son enemigos de Israel, enemigos históricos, y por esa razón se borra el nombre de Israel. Ahora, pasando el tiempo, Israel vuelve y aparece como nación en el versículo 3. Mira lo que dice bien. En el versículo 2, reuniré a todas las naciones y haré descender al valle de Josafat. Es el mismo valle, estamos hablando del valle de Armagedón. Y allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de mi heredad, Israel. Escuche que Dios considera ese pedacito de tierra su heredad, Israel. Él la escogió desde hace miles de años, atrás en la historia. Y ahora Dios está llegando a los límites de su paciencia con todas las naciones del mundo. Y dice que va a entrar en juicio con todas las naciones allí en ese valle, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. En el versículo 3 dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron a los niños por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. ¿Quiénes repartieron? Israel. La Organización de las Naciones Unidas repartió a Israel en 1947, y en 1948 lo concretaron. Así que nosotros tenemos aquí que estamos en el contexto de
las copas de la ira cuando el sexto juicio tiene cumplimiento, y tiene cumplimiento en el mismo lugar geográfico también de los juicios de las trompetas. Por lo tanto, yo siempre he enseñado que las copas de la ira y las trompetas se refiere a los mismos juicios. Si usted hace un análisis paralelo, va a llegar a la misma conclusión de que unos juicios son simplemente en estado inicial y los otros son en etapa conclusiva total, global. Pero ese es otro tema. Y aquí nosotros vemos entonces que estamos hablando de la etapa preparatoria para la guerra de Armagedón. ¿Por qué? Porque se seca el Éufrates con ese fin. Estos tres espíritus políticos se mueven con ese fin. Todo converge porque Satanás quiere desbaratar al Estado de Israel, y no es la primera vez que el Estado de Israel está amenazado por el diablo. En los tiempos de David también el diablo incita a David para que cense el pueblo para destruir a Israel. Entonces el diablo constantemente ha estado en ese pensamiento maquiavélico de destruir al pueblo que Dios escogió en la historia, porque de ese pueblo vendría el Mesías. Ahora, estos tres demonios son los que logran convencer a los gobernantes de la tierra para levantar tan solo del Medio Oriente un ejército de 200 millones. Si tomamos en cuenta que este ejército de 200 millones procede de los reyes del Oriente, pero ahí va a haber una convergencia de ejércitos de todo el mundo, podríamos decir que van a haber un poco más de 200 millones, porque las tropas élites representativas de todas las naciones del mundo van a reunirse en Armagedón. No serán los Estados Unidos quienes salvarán a Israel, va a ser Jesús el Mesías de Nazaret, venido desde el cielo. No serán las naciones. La salvación de Israel no proviene de la mano humana, proviene de la mano divina, del Señor Jesucristo descendiendo con sus ejércitos para pelear la última batalla en el tiempo de los gentiles y cerrar el tiempo de los gentiles para restaurar su pueblo. Si nosotros hablamos acerca de la restauración de Israel, sabemos que la restauración de Israel viene por la mano del Cordero de Dios, de Jesús. El apóstol Pablo nos habla acerca del momento de la restauración de Israel, cuando los gentiles, el tiempo de los gentiles llegue a su clímax, cuando llegue al máximo. ¿Quién llevará al máximo? A los gentiles en ese gobierno, un imperio gentil. Ese imperio gentil se llama la bestia. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de eso? En Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, el ángel de la revelación se le aparece al profeta Juan y le da un cordón como una vara de medir y le dice: mide el templo y los que adoran en él, pero el patio que está afuera no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Si nosotros somos realistas, el tiempo de los gentiles empieza con Babilonia y el tiempo de los gentiles termina con el gobierno del anticristo. El anticristo tomará control sobre la ciudad de Jerusalén en los tiempos finales. Las tropas unidas del mundo, quizás los cascos azules de la ONU estén ahí, las tropas del anticristo van a tomar control en la plataforma del monte del templo, en la ciudad de Jerusalén, porque Satanás siempre ha estado tratando de robar la ciudad de Jerusalén. Así que vivimos en tiempos proféticos. La política que se está jugando ahora alrededor del mundo nos dice a nosotros que estamos en tiempos finales. Este fue su anfitrión, Alfredo Alegría. Usted estuvo en la Noticia Profética al Día. Y recuerde, nos mantenemos firmes en la fe, esperando al Señor.